La participación, pues nosotros apenas estamos viendo que realmente como que se está incluyendo el tema de víctimas con discapacidad en todos los estamentos, desde todo punto de vista en lo jurídico de la ley, porque había sido como muy distante, había mucha indiferencia por parte de los entes, tanto locales, departamentales y del mismo ente nacional, en tener en cuenta las víctimas con discapacidad, desconociendo que quizás es uno de los grupos más vulnerables si se tiene en cuenta que hemos sufrido un hecho victimizante que nos ha dejado con discapacidad. En cuanto a la participación, también hemos hecho un gran esfuerzo de ir logrando cautivar escenarios, de estar en esos escenarios y ser propositivos, críticos propositivos frente al tema de que somos, ya lo dije antes, somos un actor muy importante dentro del componente de víctimas y que debemos ser escuchados, 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 bueno, dentro de los porcentajes, la unidad maneja en su registro un porcentaje. Nosotros hemos logrado manejar otro totalmente diferente y muy distante al que tiene la unidad. La unidad tiene un porcentaje de casi 200.000 víctimas en el registro con discapacidad. Nosotros en un trabajo que hicimos juiciosos como delegados hemos encontrado que somos alrededor de 400.000. Muchos de estas víctimas con discapacidad pues habíamos declarado antes del marco de la ley 1448, es decir, el marco de la ley 387, que era prácticamente una ley excluyente porque solamente reconocía el hecho victimizante de desplazamiento y por consiguiente no quedaban registradas las víctimas con discapacidad y por dicho enfoque. Esas víctimas pues tampoco han podido ser escuchadas en las personerías porque el argumento de muchos personeros es que si ya están en un registro de víctimas como desplazados, ¿para qué van a volver a declarar? Y se ha bloqueado ese derecho de la víctima a que se le reconozcan otros hechos victimizantes y quizás sus enfoques dentro del registro, Bueno, la verdad hay que decirla claramente, considero que todavía hay muchas fallas, hemos sido excluidos porque inclusive ni siquiera el mínimo común que es la asistencia humanitaria se le está entregando a las víctimas con el enfoque de discapacidad, por el contrario se están yendo al tema del PARIT y lo que le están diciendo a muchas víctimas con discapacidad es que ya cesa ahí su condición y que no tienen derecho a una subsistencia mínima o a una reparación aún todavía porque hay contradicciones en los mismos funcionarios que hacen la valoración. Esos funcionarios algunos llaman y si la víctima manifiesta no tener vivienda y vivir en un estado de vulnerabilidad, le dicen pues que no puede acceder siquiera a un tema de reparación porque no lo va a saber administrar. Que hasta tanto no tenga una vivienda. A nosotros nos parece lo más absurdo porque pienso que la mejor manera de reparar a una víctima es tratando de entregarle el subsidio de una vivienda y cómo generar los ingresos. Esos son los dos factores esenciales para que nosotros las víctimas con discapacidad podamos siquiera como mínimo tener un resarcimiento del derecho y un restablecimiento a lo económico. Nadie nos da trabajo por la discapacidad. Y si el mismo Estado, sabiendo que está facultado en las leyes, no crea una política clara en el hecho victimizante de enfoque diferencial por discapacidad, creo que muchos de nosotros daremos un paso a la otra vida sin haber logrado esa reparación. Primero, que tengan más humanismo, porque es que una de las cosas que nos está matando es la falta de humanismo. Segundo, que realmente se apliquen los enfoques como se tienen que aplicar. Uno ve claramente cómo en el territorio las mujeres están excluidas de la priorización de ese restablecimiento de derechos. Uno ve cómo, por ejemplo, las mamás de los niños con discapacidades tienen que luchársela y jugársela a diario, inclusive dejando a sus hijos encerrados para ellas irse a conseguir o a laborar un día para conseguir con qué alimentar a sus hijos, cuando la fórmula debiera de ser diferente y el Estado debiera tener priorizadas a estas familias para la mínima entrega de una ayuda humanitaria que debiera ser automáticamente cada 3 meses. Pero no, eso no se está dando. Difícilmente a una víctima con discapacidad le llega una ayuda por allá cada año si es que le llega, Inicialmente de rabia, de sed de venganza, de desespero, de revictimización, porque estos señores cuando narran sus versiones, pues ellos
aceptan o reconocen los hechos, pero lo justifican y revictimizan a la víctima ahí en presencia de fiscales y todo, y a veces se siente uno como realmente desprotegido en todo este tema. Pero yo, por lo menos yo, Jesús Mario, como víctima, como líder que soy, sí estoy totalmente seguro de que nosotros tenemos que buscar el reencuentro con los victimarios, y más que ese reencuentro es una reconciliación. No hablemos del perdón y del olvido, porque eso jamás si nosotros no olvidamos, pues no podemos perdonar, y es claro que jamás ninguna víctima va a olvidar lo que le pasó, pero sí una reconciliación en donde podamos entender que esas personas que cometieron cierto hecho contra nosotros, también que los llevó a ellos a meterse en esos grupos armados, pero no justificar la guerra, sino entender y cómo mínimamente buscamos un equilibrio entre ellos y nosotros las víctimas. 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 El primero sucedió en el departamento del Meta, donde yo laboraba como docente. Allí yo estuve secuestrado. Las FARC me quitó todo lo que tenía, hasta mi cuenta que tenían en el banco del municipio donde tenía mis ahorros. De ahí salgo a Bogotá, luego me voy a vivir al Santuario Risaralda. Allí caigo en manos de paramilitares, estuve 3 días retenido por ellos, tuve tortura, prácticamente fui violado por ellos con las boquillas de los fusiles, y no, realmente es doloroso describir la situación. Es decir, yo tengo 9 hechos victimizantes reconocidos por la unidad de víctimas. Eso, pues ahí se puede definir cuál ha sido mi historial de vida, y eso es lo que me tiene hoy como líder, defendiendo los derechos de los demás, porque si nosotros que conocemos la norma, que somos profesionales, el Estado no nos ha solucionado nada, ¿qué se va a decir de aquel campesino que no conoce absolutamente de ninguna norma? Entonces todo eso nos permite a nosotros fortalecernos para hacer crecer más este proceso, pero desde una perspectiva de cero revictimización y de cero cobro a las víctimas. Lo cobro a las víctimas, lo cobro a las víctimas, lo cobro a las víctimas. Aquellas víctimas que por temor no han denunciado, que son muchas, mi mensaje es: háganlo, descarguen ese dolor a través de la denuncia, a través de la reclamación, y empiecen una ruta de búsqueda del goce efectivo y del restablecimiento de derechos, no buscando lo económico, sino buscando cómo desahogar ese dolor, porque ese dolor, cuando uno se queda con él, nos puede llevar inclusive a la muerte, llevar inclusive a la muerte, llevar inclusive a la muerte, llevar